Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, no menos importante que todo lo que hemos venido conversando en todo este tiempo en que nos desenvolvemos en redes. Eh, mm, Antes de comenzar eh, con el tema de fondo, quiero darle las gracias a las más de 500 personas que están atentas a las publicaciones de Instagram en @doc.cataoficial, de Facebook en docata y docataoficial y de YouTube en Catalina Ucros Vega. Es para mí un honor que todos me hacen el estar pendientes de mis conversatorios, de estas cortas charlas, tratando de aportar un poco de mi experiencia y de mi saber hacer al de todos los colegas y al de todas las personas en el área técnica y tecnológica que trabajan en estética y en técnicas manuales. Creo que si no compartimos nuestras propias experiencias y si no compartimos nuestros saberes, pues hemos pasado por acá sin dejar huella. Y me parece importante que eso se dé. Para mi vida y para mi razón de ser y de servir, eso ha sido siempre una pieza fundamental en mi trabajo del día a día. Aportar un granito de arena para que cada cual tenga una mejor calidad de vida y un mejor estilo de vida productivo. Hoy vamos a hablar sobre higiene y cuidado de las manos. Nos hemos detenido mucho a hablar de temas de bioseguridad, nos hemos detenido a hablar de sanitización. En las charlas que hemos hecho sobre anatomía de superficie nos referimos un poquito a la mecánica de la mano, pero hoy me voy a referir a la higiene y el cuidado de las manos. Las manos son un segmento del cuerpo del Homo sapiens sapiens que marca grandes diferencias. La mano nos hizo sapiens porque con ella manejamos el fuego y controlamos el fuego. Y la mano nos hizo sapiens sapiens porque con ella escribimos. Es un segmento del cuerpo que colaboró en todo nuestro proceso evolutivo. El haber logrado la oponencia condujo a que pudiéramos hacer una cuenca en la mano y eso nos permitió abrevar con la cabeza erguida, de manera que pudimos tener control sobre el entorno y estar atentos a los predadores. Esa posibilidad de abrevar con la cabeza erguida en vez de colocar la boca en el abrevadero generó una necesidad evolutiva que fue el descenso de la laringe para no broncoaspirar. Y cuando la laringe desciende, entonces podemos producir muchos más sonidos y eso permite el desarrollo del habla. Entonces, además de todo ese fenómeno evolutivo que la mano representa, la mano es el instrumento con el cual realizamos todas las acciones de autocuidado, las acciones de higiene cotidiana, el procesamiento de alimentos, que es obviamente vital para todo el mundo. Algún día nos detendremos a hablar sobre seguridad alimentaria cuando entremos de lleno en el tema de medicina para el bienestar, en la que la seguridad alimentaria es pieza fundamental. Con las manos procesamos los alimentos y con las manos realizamos los trabajos. Incluso hay personas que consideran que no hacen uso de las manos porque hacen trabajos muy intelectuales o trabajos muy del espacio virtual, pero realmente sin las manos pues sería muy trabajoso que operáramos nuestros computadores o muy trabajoso que operáramos controles remotos para definir acciones electromecánicas distantes a nuestro propio cuerpo. Las manos nos permiten manipular robots, las manos nos permiten hacerlo todo. Entonces, recuerdo una frase del doctor Aníbal Mantilla Padre cuando se empezaron a hacer los reimplantes de mano en accidentes de trabajo en el Hospital de San José hace años y decía, no olviden nunca muchachos que si un hombre pierde una mano, una familia deja de comer. Y eso no hay nada más cierto. Los que trabajamos en estética, en medicina estética y en técnicas manuales, sabemos la importancia que tienen nuestras manos
para la realización del diagnóstico y para la ejecución del tratamiento. Entonces, nuestras manos van más allá de la prescripción manuscrita que hacemos cotidianamente los médicos en todas nuestras actividades, vienen hasta la ejecución de acciones sobre los tejidos. Hoy estaba también haciendo un drenaje linfático en una persona que tiene bastantes dificultades de salud y que tiene bastantes dificultades económicas y es parte de mi servicio social en el día a día. Y ella siempre da gracias a Dios por el tratamiento que yo le hago y decía, Dios bendice las manos de esta doctora. Y yo siempre he tenido un particular cuidado de mis manos y siempre también en mis oraciones he pedido protección para mis manos. Las manos tienen una superficie de contacto que es la superficie palmar, que como veíamos en anatomía de superficie tiene unas rugosidades particulares que le permiten la prensión firme de los objetos. Cuando las huellas digitales y las rugosidades se pierden, entonces disminuye la capacidad de prensión de los objetos. Con frecuencia, los que trabajamos en salud, los que trabajamos en procesamiento de alimentos, tenemos que lavar nuestras manos con jabones abrasivos y esto va deteriorando esas zonas. Ese deterioro de esas zonas, además de facilitar la caída y la destrucción de los objetos durante la manipulación y además de alterar la propiocepción y el tacto, tiene otro inconveniente y es que se adelgaza mucho el estrato córneo y aparece un fenómeno traumático e inflamatorio que es muy popularmente conocido, pero que casi nadie le da el tratamiento adecuado, pese a que muchos médicos prescriben el tratamiento adecuado, y es la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto lesiona intensamente el estrato córneo. Esa lesión del estrato córneo no nos permite la sensopercepción adecuada del tacto y de la presión. Nos incrementa la sensopercepción del dolor y nos daña la apropiada percepción de la temperatura. Además de eso, esa dermatitis de contacto puede producir fenómenos más graves como la fisuración. Las fisuras son increíblemente dolorosas, además sangran y con todas las actividades que realizamos con las manos, tanto en nuestro entorno laboral como en nuestro entorno social, se pueden infectar. Por ejemplo, el tener que tomar el servicio público de transporte y tenernos que agarrar de las barras con las manos deterioradas va a generar un aumento en el riesgo de la contaminación de esas lesiones de deterioro y a empeorar la situación de la dermatitis de contacto. Eh, Aquí me están haciendo una pregunta. Claudia Ramírez me dice que si la dermatitis de contacto es únicamente en las manos, no, puede dar en todos los lugares de roce. Lo que pasa es que hoy me voy a detener a hablar de las manos porque son nuestro instrumento de trabajo. Pero te puede dar dermatitis de contacto en el área donde te rozan los calzones, por ejemplo, donde te roza el sostén, eh, donde se hace pliegue tu vestido, donde te rozan las joyas, puede haber dermatitis de contacto. En la higiene de las manos, parte del lavado, de un buen lavado, que debe hacerse, como explicábamos cuando hablábamos de bioseguridad, eh, ocupando los espacios de las superficies intertriginosas, que son los espacios que hay entre los dedos, dándole énfasis al área cubital, que es la que más contacto tiene, y dándole énfasis obviamente al área palmar y finalmente a la dorsal. Pero la higiene de las uñas también juega un importante papel. Nosotros tenemos unos repliegues alrededor de las uñas que se llaman los repliegues de los tejidos paroniquiales y ahí se pueden depositar también residuos. Entonces es de vital importancia que cuando lavamos las manos hagamos una frotación del dorso de la falange distal de los dedos alrededor de las uñas para poder remover residuos de los tejidos paroniquiales. El cepillo
por razones de bioseguridad está mandado a recoger, pero en ciertas situaciones, sobre todo cuando hay infecciones de esas zonas, el cepillo se usa y se usa siempre en una sola dirección. Nunca debemos usar el cepillo en frotación bidireccional ni en frotación circular. Lo tenemos que usar en frotación en una sola dirección, de proximal a distal, para retirar los residuos y retirar las escamas de tejido muerto que se acumulan en las zonas para proteger ese tejido. Usualmente se recomienda colocar una loción hidratante de carácter ácido en la superficie de las manos, particularmente en el dorso, en la palma, ojalá con una componente de glicerina para impermeabilizar la palma y también para aislarla del contacto con los elementos del medio ambiente. Hoy día, por razones de bioseguridad, requerimos que estas sustancias sean además unas sustancias sanitizantes, pero la sanitización que hacemos de las manos contiene alcoholes de alta concentración y eso favorece la deshidratación y obviamente favorece la presentación de dermatitis de contacto. Entonces tenemos que ser tan cuidadosos de nuestras manos como somos cuidadosos de nuestro rostro. Yo todos los días en mi trabajo tengo que hablar acerca del cuidado de la piel y particularmente del cuidado cutáneo del rostro, y me refiero mucho a los productos de nueva tecnología para restituir el agua, para proteger de la radiación solar. Entonces es importante, particularmente en las noches, así como hacemos una importante higiene de nuestro rostro para retirar los residuos de pantalla solar y los residuos de maquillaje antes de colocar un serum restaurativo o un serum restitutivo de fluidos, preocuparnos por el dorso de las manos en particular. Al dorso de las manos también hay que colocarle lociones o cremas o serums que restituyan el agua y que mejoren la condición de humectación y de hidratación de la piel del dorso de las manos. Y lo otro que tenemos que hacer es procurar lubricar las palmas de las manos con una loción o con un producto de alta tecnología que tenga un buen contenido de glicerina para proteger ese estrato córneo de la palma de la mano, que es el que nos va a soportar el rozamiento y todas las actividades traumáticas que realizamos en el día a día. Entonces, esto como parte importante del cuidado de la piel. Normalmente en el espacio de trabajo yo sugiero hacer un primer lavado de manos con un jabón antiséptico y hacer los siguientes lavados de manos con un jabón suave de tocador durante el día. Ahora, como estamos en una coyuntura sumamente complicada, con un fenómeno infeccioso de peligrosidad impredecible, tenemos que usar muchos sanitizantes todo el tiempo. Afortunadamente, el germen contra el cual nos tenemos que defender en este momento también es altamente sensible y durante el día podemos hacer los diferentes lavados de manos, obviamente con una secuencia apropiada y con una frotación apropiada en las zonas más críticas con jabones blandos y luego hacer la aplicación de geles eh, sanitizantes o la sencilla aplicación de alcohol antiséptico. Es mucho menos lesivo que utilizar jabones antibacteriales altamente abrasivos repetitivamente durante el día. Cuidar las manos es diferente de acuerdo con el trabajo que cada uno de nosotros realiza, pero en general lo que podemos hacer en el cuidado de la piel es lo que acabamos de revisar en este espacio de de nuestra conversación. Hay otro elemento en las manos que siempre ha sido tela de discusión, que es el cuidado de las uñas. Entonces, que si se maquillan las uñas o no se maquillan las uñas, que es que hay que tener las uñas cortas, que es que no se deben tener las uñas largas. Y ha habido bastante discusión durante los últimos 35 años que yo me acuerde sobre la condición de las uñas. Yo he llegado a diversas conclusiones en esto.
En primer lugar, estoy de acuerdo con todos los parámetros de salud que dicen que los manipuladores de alimentos no deben maquillar sus uñas. Los manipuladores de alimentos no deben colocar ninguna sustancia química extraña sobre las uñas para que no tengan el riesgo de dejar segmentos o fragmentos de esas sustancias en los alimentos que procesan que puedan ser ingeridos por los consumidores y que les puedan causar daño. Eso es indiscutible. Pero sí es importante que los manipuladores de alimentos hagan un cuidado apropiado higiénico de sus uñas, que nunca corten las uñas a ras de implantación para que no se generen microheridas, para que por esas microheridas no entren residuos de los alimentos que manipulan, porque particularmente los cárnicos y en especial los derivados de piscicultura, el pescado, los mariscos, los residuos de esas proteínas pueden ser terriblemente irritantes y pueden ser un reto para el sistema inmunitario al entrar en contacto con la sangre o con las heridas en la piel de las personas. Entonces, es muy importante que estas personas que manipulan alimentos no hagan cortes exhaustivos de las uñas y tampoco hagan arrancamientos de tejidos alrededor de las uñas, porque esas heridas se pueden contaminar muy fácilmente. Las personas que trabajan en tanatopraxia, manejando cadáveres, tanto los que trabajan en carnicerías como los que trabajan en morgues o en unidades de medicina forense, tienen que siempre tener guantes para hacer la manipulación de los cadáveres porque se quedan residuos de tejido dentro de las uñas y eso es una fuente intensa de contaminación para todas las otras acciones que ellos realicen en su vida. No importa que sean eventos no estériles o que sean eventos contaminantes, no es prudente la contaminación de las manos porque los residuos se quedan metidos en los tejidos paroniquiales y lo que hacemos es transportar gérmenes de un lugar a otro. Para las personas que trabajan manipulando alimentos y que trabajan manipulando cárnicos, que son cadáveres, pero que son cadáveres de animales no humanos, es muy importante hacer un cuidado de las uñas con un tipo de arreglo que llaman popularmente polish, que es un brillo que le hacen a la uña, en el cual no utilizan sustancias químicas, pero hacen un pulimento particular que tonifica y organiza las escamas de las uñas. Como tenemos que lavarlas con mucha frecuencia, las uñas se pueden deshidratar, las escamas se desordenan y entre esas escamas desordenadas se pueden aposentar gérmenes que pueden producir lesiones, ya sean hongos o bacterias que pueden producir lesiones de la uña, agravando su despulimento y también entorpeciendo el trabajo desde el punto de vista bioseguro y desde el punto de vista mecánico. Entonces es de vital importancia que la uña esté muy bien pulida y esté lisa para que no haya adherencia de gérmenes a la superficie de la uña. Para los que trabajan en salud, es válido maquillar las uñas, pero mantener el maquillaje siempre en buenas condiciones. Un maquillaje desportillado o irregular es un maquillaje que va a generar espacios donde se pueden acumular gérmenes. Hoy día existen diversas estrategias de maquillaje. Yo particularmente uso un maquillaje semipermanente, el cual yo soy manipuladora de alimentos porque yo preparo los alimentos de mi casa y tengo experiencia también en preparación de alimentos para terceros y soy un trabajador de la salud. Entonces, soy sumamente cuidadosa con los objetos cuando hago cortes para no cortar las uñas y para no dejar residuos del maquillaje dentro de los alimentos. Cuando preparo alimentos para terceros uso guantes para no tener el riesgo de hacer contaminación con los elementos de maquillaje. Los trabajadores de la salud cuando maquillamos las uñas
tenemos la ventaja de que eso produce una película antiadherente e impermeable sobre la uña que impide la fijación de los gérmenes, entonces nos da una mayor bioseguridad tener las uñas maquilladas que no tenerlas. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con las costumbres higiénicas, porque cuando uno maquilla las uñas en colores no puede observar a través de ellas si hay residuos de cuerpos extraños o de detritos debajo de las uñas. Entonces es importantísimo hacer un buen lavado de uñas cuando hacemos el lavado de manos, cada vez que hacemos el lavado de manos con el objeto de no guardar residuos en ellas. También aplica que los trabajadores de la salud, particularmente los que realizan procedimientos altamente invasivos, por ejemplo los cirujanos, que van a estar enguantados de todas maneras, o los odontólogos que también van a estar enguantados, no tengan las uñas más largas que el borde de implantación. Y también aplica que no las deben cortar muy cerca al borde de implantación para evitar la formación de heridas que puedan contaminarse o que le puedan permitir contaminar al tercero, al paciente. Eh, en el maquillaje de las uñas puede ser un maquillaje temporal o un maquillaje permanente, o perdón, un maquillaje semipermanente, porque esos maquillajes no son permanentes. Y la remoción de ese maquillaje tiene que ser con el elemento indicado. Hay algunos que se remueven químicamente, que es lo que estamos acostumbrados, usamos cetonas y retiramos el barniz de nuestras uñas, tanto en el maquillaje temporal como en el maquillaje semipermanente. Estas cetonas deshidratan intensamente las uñas, las debilitan y las despulen. Entonces, cuando usted ha acostumbrado a tener las uñas maquilladas y las desmaquilla, debe ser muy cuidadoso con el pulimiento superficial o volverlas a maquillar, porque si no, el contacto con los gérmenes y con los cuerpos de las personas va a facilitar que usted adhiera gérmenes en la superficie de sus uñas y que pueda presentar infecciones de las uñas y de los tejidos paroniquiales. Que si las uñas largas o las uñas cortas, yo en general prefiero para los trabajadores de la salud y para los trabajadores, dentro de los trabajadores de la salud entramos los trabajadores de la estética y para los trabajadores de alimentos las uñas cortas. Es muy difícil que las personas adquieran la destreza suficiente para no herir o maltratar con las uñas largas, por ejemplo, estas. Yo he adquirido ciertas destrezas para no clavarle las uñas a mis pacientes durante los tratamientos y a mí en particular las uñas largas me han permitido disminuir un poco las presiones de mis pulpejos en ciertas manipulaciones, particularmente en el drenaje linfático. Pero en general, y sobre todo para los más jóvenes, lo ideal es que las uñas sean cortas, que nunca superen el borde del pulpejo del dedo. Eso es lo ideal. Y mantenerlas limpias. Generalmente a los trabajadores de la salud y de la estética jóvenes les recomiendo un maquillaje transparente para que puedan ser unos juiciosos observadores de los residuos que quedan en sus uñas mientras aprenden a lavárselas, porque créanme que aprender a lavarse las uñas, a lavarse las manos requiere años y años de observación y práctica para hacerlo bien y para estar seguro de que hemos quedado sin residuos dentro de ellas. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es que si hacemos una manicure repetitivo de nuestras manos una o dos veces por semana, es clave que tengamos nuestro propio equipo de manicure y no utilicemos el equipo que la manicurista usa públicamente, por razones de bioseguridad en primer lugar. Si hacemos manicure por tiempos más prolongados o lo hacemos de manera ocasional, pues no es tan necesario, pero sí es importante tener en cuenta la bioseguridad que la manicurista practica sobre los instrumentos con los cuales va a manejar sus uñas y sus tejidos paroniquiales.
El corte y el arrancamiento de esos tejidos tiene que ser sumamente cuidadoso. No debe buscarse sangrado y tampoco deben hacerse cortes exhaustivos porque dejan microheridas o macroheridas que van a facilitar la permanencia de gérmenes. Esos gérmenes tienen dos problemas. El primero, que usted se convierte en un transportador de gérmenes de un lugar a otro. Y el segundo, que con esos gérmenes usted puede infectar sus manos. Existe un grupo de trabajadores casi olvidado, que es el grupo de trabajadores de cloacas, las personas que limpian alcantarillas y que limpian cloacas, o las personas que trabajan con redes subterráneas de energía eléctrica o comunicaciones, que tienen que meterse en todas esas tuberías y manipular esos objetos o manipular esos fluidos altamente contaminados. Es importante que ellos entiendan que siempre hay que trabajar con guantes. A este grupo de personajes hay que suministrarles guantes de algodón para que los coloquen sobre sus manos previamente lavadas, muy limpias, y colocada una loción hidratante sobre ellas. Ellos deben ponerse un guante de hilo de algodón. Sobre esos guantes de hilo de algodón, el individuo debe colocar sus guantes de protección. Algunos son guantes de carnaza para poder manejar maquinaria o herramienta pesada. Otros son guantes de puntos de látex para manejar herramientas medianas. Otros son guantes de látex para manejar objetos de resbalo. Y otros son guantes de asbesto para manejar elementos de diversas temperaturas. Y los guantes de látex pues obviamente tienen diversos calibres, pero es importante que las personas que trabajan teniendo que usar este tipo de guantes, esta diversidad de guantes industriales, tengan conciencia de colocar los guantes de hilo debajo de ellos. ¿Por qué? Porque permanecen durante largas jornadas con los guantes puestos. El sudor, los residuos del látex o los residuos del asbesto, los guantes de asbesto, que eso es terriblemente tóxico, incluso es carcinógeno. Esos residuos van a producir un agravamiento intenso de la dermatitis. Entonces, el guante de hilo va a proteger intensamente la piel de la mano del roce con esas sustancias químicas de los guantes industriales que nos vemos abocados a usar en ciertas actividades laborales. Para los que trabajamos en salud y en estética, que usamos guantes de látex de muy bajo calibre, de alta adherencia, es clave que estemos seguros de que están entalcados con talcos hipoalergénicos. Hay personas que son alérgicas al talco, entonces tienen problemas de dermatitis por el talco de los guantes, y otras personas que son alérgicas al látex y hacen problemas de dermatitis atópicas por el látex de los guantes. Entonces, tenemos que entender que existen una gran variedad. Hay guantes de polivinilo, hay guantes de polietileno y hay guantes de silicona. Incluso hay guantes en spray de silicona para no tener que tener agentes deslizantes, sino simplemente se coloca um, dispersa en el spray en la superficie de la mano, y la mano queda forrada en un guante que después, por el sudor durante el trabajo, horas después podemos desprender para tirar. Esas son algunas de las recomendaciones que quería hacerles sobre lo que significa cuidar las manos de un trabajador. Otra cosa importante a tener en cuenta es que así como cargamos en nuestra cartera el gel antibacterial, tenemos que cargar la loción humectante. Y siempre después de lavarnos las manos, cuando no tenemos contactos de riesgo, colocar la loción humectante para poder restituir y para el agua un poco al estrato córneo, y para poder proteger ese estrato córneo de todo lo que lo estamos agrediendo, porque necesitamos que la piel de nuestras manos esté íntegra para poder seguir trabajando. No olviden nunca que si un hombre pierde una mano,
una familia deja de comer. Entonces hay que cuidarlas bastante, bastante, bastante. Y no olviden esta noche, antes de dormir, la misma loción o el mismo serum humectante y nutriente que colocan en su cara, colóquenlo en el dorso de sus manos. No importa si son varones o mujeres, todos tenemos que aprender esos elementos básicos del autocuidado cutáneo para el rostro y recuerden que el dorso de las manos también hace parte de lo que llamamos rostro porque con el dorso de las manos estamos comunicando en ese lenguaje no verbal de gesticulación que nos permite transmitir lo que pensamos y lo que sentimos. Una feliz noche y espero que pasen una excelente y productiva semana.